La primera vez que me di cuenta de que algo iba mal, estaba en medio de una videollamada con un cliente millonario, ofreciéndole un paquete de ciberseguridad, cuando la pantalla se congeló. No fue un fallo inofensivo. No, fue el tipo de fallo que te revuelve el estómago. La imagen congelada era Melblink, con la boca abierta, como un pez dorado aturdido. Mi cliente se fue tras la tercera interrupción. No solo había perdido una presentación. Perdí un contrato de $50,000 porque mi internet decidió echarse una siesta en medio de un trato en el que llevaba meses trabajando. Entré furioso en la sala, router en mano, ya murmurando palabrotas técnicas, cuando vi que mi monitor de descarga subía como un gráfico de infarto. Alguien o algo estaba agotando mi ancho de banda. Y entonces lo vi. Múltiples dispositivos desconocidos conectados a mi red. Todos ellos rastreados a la misma fuente. El tejado. Mi tejado. Ese fue el momento en que susurré las palabras que desencadenarían la guerra. ¿Qué demonios está pasando ahí arriba? Vivo en una comunidad de propietarios tranquila, demasiado limpia para su propio bien, donde todos saludan con sonrisas falsas y presentan quejas reales a tus espaldas. Sabía con qué tipo de gente estaba tratando: guerreros del portapapeles, notas anónimas y el tipo de mujer que cree que las patunias son un rasgo de personalidad. Pero incluso en un lugar donde la gente mide la altura del césped con una regla, no estaba preparada para lo que encontré en mi propio tejado. No eran solo un dispositivo o dos. Había 3 grandes repetidores de Wi-Fi instalados profesionalmente atornillados a las tejas de mi tejado, zumbando alegremente, parpadeando, desviando mi internet de alta velocidad duramente ganado como pequeños duendes codiciosos. Casi me caigo de la escalera. Al principio, pensé que tal vez eran algún tipo de instalación de servicios públicos, un programa de la ciudad, tal vez un proyecto comunitario compartido. Pero nadie me había dicho nada. Ni letreros, ni permisos, ni siquiera un volante pasivo-agresivo pegado en mi puerta con malas imágenes prediseñadas. Solo tecnología no autorizada colgando sobre mi espacio vital como si pagara el alquiler. Tomé mi teléfono, tomé fotos, grabé un video y me dirigí de inmediato a la oficina de la Asociación de Propietarios, lista para armar una escena digna de un episodio de reencuentro de un reality show. Karen Davenport, la reina de la asociación, estaba sentada detrás del escritorio como si presidiera un tribunal en lugar de un escritorio con mentas caducadas en un tazón. Llevaba un cardigan color pastel y esa mirada que se pone cuando uno cree tener la situación bajo control. Entré furiosa, teléfono en mano, y antes de que pudiera hablar, sonrió con la serenidad de quien no tenía ni idea de que se avecinaba un tsunami y dijo: sí, señor Eli, queríamos informarle sobre el nuevo programa de conectividad comunitaria. Hemos instalado amplificadores de Wi-Fi en los tejados más importantes del barrio. Ha sido seleccionado como uno de nuestros centros de distribución. ¿Seleccionado? ¿Como si hubiera ganado un sorteo? Le pregunté cuando había aceptado, porque la última vez que revisé, mi tejado no estaba disponible para arrendamiento público. Karen, fresca como una lechuga en invierno, deslizó un trozo de papel sobre la mesa como si fuera un contrato antiguo. Lo miré. Era un aviso general impreso en papel estándar con fecha de hacía 3 meses y que nunca llegó. Ni siquiera se había enviado por correo. Se había publicado en el tablón de anuncios de la comunidad, que luego descubrí que era un tablero de corcho polvoriento detrás del edificio de la Asociación de Propietarios, junto al contenedor de basura. Según Karen, la falta de respuesta implicaba consentimiento. Cuando le señalé que esta lógica estaba entre risible y legalmente loca, se rió entre dientes y dijo: «Oh, Eli, eres un tipo muy tecnológico. Estarás bien». Fue entonces cuando supe 2 cosas. Primero, Karen no tenía ni idea de a qué me dedicaba. Segundo, estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla. Verás,
Lo que Karen no sabía era que yo no era solo un friki informático de barrio. Solía diseñar protocolos de seguridad de redes clasificadas para contratistas del gobierno. Ahora, trabajo como consultor para empresas que pagan más por un solo firewall de lo que ella probablemente gana en un año. Superviso las brechas digitales por diversión. Soy el tipo al que las empresas llaman cuando alguien al otro lado del mundo intenta hackear toda su infraestructura a través de un puerto de impresora. Y esta mujer decidió usar el sistema repetidor Wi-Fi de su prostituta en mi red personal como si fuera un buffet libre. Salí de la oficina sin decir una palabra más. No porque hubiera terminado, sino porque apenas estaba empezando. El primer paso era la vigilancia. Necesitaba entender la gravedad de la brecha. Rastreé cada dirección MAC conectada a mi red. Mapeé el uso del ancho de banda a lo largo del tiempo y elaboré un informe detallado. Lo que encontré me dejó boquiabierto. Más de una docena los hogares estaban desviando mi señal, transmitiendo videos, jugando, subiendo cantidades ridículas de datos. Incluso encontré a alguien minando criptomonedas en mi red. Toda la zona este del vecindario usaba mi casa como nodo central de datos para su aprovechamiento digital. Y para colmo, habían conectado los repetidores directamente a mi línea eléctrica. También estaban robando electricidad. Observé los datos, luego miré por la ventana hacia el tranquilo y soleado suburbio y comencé a reír. Una risa lenta, incrédula e incrédula que se convirtió en algo frenético. Esta gente realmente no tenía ni idea. Pensaron que iba a desconectar los cables y dar por terminado el asunto. Pensaron que iba a quejarme. Tal vez presentar una queja y esperar 6 meses a que alguien lo investigara. Pero no iba a hacer nada de eso. Iba a golpearlos donde más les dolía. En sus bolsillos, en sus conexiones de TikTok y en su sentido del orden aprobado por la Asociación de Propietarios. Querían ancho de banda. Estaban a punto de pagar por cada bocado. Y cuando digo pagar, no digo encendí mi portátil. Me crují los nudillos y empecé a escribir lo que se convertiría en la página de inicio pasivo-agresiva más hermosa de la historia digital. Parecería oficial. Parecería una actualización estándar de un proveedor. Y una vez que aceptaran, básicamente estarían accediendo a un sistema que rastreaba, creaba y limitaba cada kilobyte que consumían. Pero esa era solo la primera fase. No se trataba solo de vengarse. Iba a ser divertido. Lo primero que hice después de poner el cebo fue ponerle un nombre. Operación Reducción del Ancho de Banda. Me pareció apropiadamente mezquino, siniestro y lo suficientemente técnico como para sonar como algo de una película de espías. No iba a cortarles el wifi sin más. Iba a cobrarles por ello. Después de todo, si insistían en usar mi tejado para su señal, ¿por qué no tratarlo como un servicio premium? Pero para que funcionara, tenía que ser quirúrgico. Un paso en falso y notarían que algo fallaba. Karen volvería a mi vida con otra amenaza legal sin sentido. Y la Asociación de Propietarios se uniría a la causa. No, esto tenía que ser sutil, al menos al principio. Empecé creando una página de inicio falsa que parecía una actualización genuina del contrato con el proveedor. Tenía los colores y las fuentes adecuados, incluso un pequeño logotipo falso que creé en Photoshop llamado Sky Fiber Enhanced. Se activaba en cuanto alguien conectaba la señal del repetidor a los desprevenidos residentes que usaban el Wi-Fi gratuito. Parecía simplemente una actualización rutinaria de la política. Algo que nadie lee, excepto que contenía una cláusula oculta que decía que los usuarios aceptaban pagar 27 centavos por megabyte consumido después de 50 megabytes al día. Y como tenía acceso al tráfico del repetidor, podía rastrearlo todo, cada video reproducido, cada descarga, cada ridícula maratón de TikTok que consumía datos. Funcionó más rápido de lo esperado. En las primeras 24 horas, la página ya había registrado 10 confirmaciones distintas. Tenía nombres. Tenía direcciones IP. Tenía datos. Y lo más importante,
Tenía el consentimiento digital. Configuré facturas automáticas. Cada una enviada desde una empresa recién registrada. Correo electrónico de mi empresa fantasma, Datalink Utility Services. Sonaba lo suficientemente profesional como para sonar legítimo y lo suficientemente vago como para evitar sospechas. Las facturas aún no eran enormes. La primera oleada de facturas salió al día siguiente. $50 por aquí, 100 por allá. Suficientes para molestar, pero no para provocar una rebelión inmediata. Y para añadir un poco de caos, envié una directamente al tesorero de la Asociación de Propietarios, el señor Harold Tompkins, por la cantidad limpia de $18.642. La pagó sin rechistar. La verdadera comedia comenzó cuando la propia Karen recibió una factura de $2.129 y regresó a la oficina de la asociación exigiendo respuestas. Solo que esta vez no estaba enojada conmigo. Estaba enojada con el nuevo proveedor. Pensó que la asociación había contratado un servicio sospechoso sin decírselo. Observé cómo se desarrollaba todo el colapso a través de una cámara repetidora oculta que había instalado para monitorear. Karen agitaba la factura en el aire como si fuera una amenaza de bomba. Harold se defendía con vagos murmullos sobre juicios a proveedores. Era teatro digital y yo tenía un asiento en primera fila. Pero justo cuando me estaba acomodando en mi pequeño trono de villano, la ola contraatacó con su clásica y predecible forma: multas en papel. Una mañana me desperté y encontré 3 cartas pegadas en mi puerta. Una era por equipos no autorizados en el tejado. Las otras 4, por cableado eléctrico no conforme. La tercera, y mi favorita, era la cuarta, por poner en peligro la seguridad pública debido a la instalación inestable de las antenas, lo cual era divertidísimo considerando que fueron ellos quienes instalaron las antenas. Era insignificante, era ridículo, y solo me alimentó más. En lugar de responder directamente, decidí intensificar el problema discretamente. Empecé a investigar las regulaciones de la Asociación de Propietarios, los estatutos, los acuerdos de uso de energía, las cláusulas de derechos digitales. Te sorprendería lo vagas y anticuadas que son la mayoría de las políticas tecnológicas de las asociaciones de propietarios. Se redactaron en una época en la que la mayor amenaza digital era alguien que robaba cable con una percha. Las reglas eran tan ridículamente anticuadas que me di cuenta de que prácticamente podía escribir mi propia interpretación y nadie las entendería lo suficiente como para discutir conmigo. Eso es, cuando el destino me dio la carta sorpresa perfecta. La señora Penelope Baster. Vivía 2 casas más allá, rara vez hablaba, siempre llevaba sombreros de jardinería enormes y se la consideraba una jubilada inofensiva. Resultó que no lo era. Una noche, con un vaso de limonada en la mano, llamó a mi puerta y me dijo: «Vi lo que le hicieron a tu tejado. Hicieron lo mismo con el mío en su día, pero no sabían que yo trabajaba para la FCC». Casi se me cae la bebida. Penelope no era solo una jubilada de la Junta. Era una funcionaria federal de cumplimiento jubilada que había pasado 30 años auditando el uso ilegal de frecuencias y la instalación de equipos no autorizados. Y cuando le mostré fotos de los repetidores y le expliqué lo que habían hecho, su rostro se enfrió. Murmuró algo sobre hardware sin licencia, infracciones del código y penas de cárcel, y luego me preguntó si tenía especificaciones más detalladas. La invité a pasar y en 10 minutos estábamos revisando los registros de los repetidores, los informes de transmisión y los gráficos de consumo de energía como 2 hackers planeando un atraco. Ella disfrutaba cada segundo. Y yo disfrutaba tener una aliada sorpresa con la fuerza legal para morder. Pero no se quedó ahí. Con su ayuda, descubrimos algo aún más incriminatorio. Los repetidores no solo usaban mi Internet. Se conectaban a mi red eléctrica. La instalación la había realizado uno de los contratistas preferidos de la Asociación de Propietarios, que se había conectado convenientemente a mi línea para ahorrar costos. Eso significaba que yo estaba pagando la factura de la electricidad por cada bit del tráfico que pasaba por su sistema. Todas esas horas de streaming,
Todas esas sesiones de juego nocturnas, cada gigabyte extraído me estaba quemando kilovatios. Así que decidí gastar una broma. Creé un programa que inyectaba un bucle de reinicio de 6 minutos en el firmware del repetidor. Cada 6 minutos, la señal se cortaba, se reiniciaba y registraba el evento. Se armó un caos. Los niños gritaban en Fortnite. Los padres no podían ver sus programas. Los dispositivos inteligentes empezaron a actuar como poseídos. Lo mejor de todo es que cada vez que se reiniciaba, reproducía un breve archivo de audio que había integrado en el ciclo de reinicio, una voz robótica que decía, interrupción de red. Por favor, contacten a su proveedor. La gente estaba furiosa. Karen envió un correo electrónico a toda la comunidad, calificándolo de ciberataque y culpando a hackers anónimos. Ordenó a la asociación de propietarios que investigara al proveedor mientras yo, cómodamente sentado en mi sofá, observaba el caos que se desataba en los foros y chats grupales del vecindario. Incluso me uní a algunos anónimamente solo para armar un escándalo. Uno pensó que era una prueba del gobierno. Otro culpó a las erupciones solares. Mi favorito fue alguien que dijo que era un castigo divino por el comportamiento de la asociación. No podía discrepar. Y justo cuando pensaba que la cosa no podía ponerse más divertida, la asociación programó una reunión de emergencia a puerta cerrada para resolver el problema con el proveedor. No me invitaron, obviamente, pero eso no me detuvo. Usé uno de los repetidores como caballo de Troya, conectándome a su llamada privada y transmitiéndola en vivo a un grupo cerrado de Facebook llamado Hola Hoarders, que tenía bastantes miembros descontentos. Las reacciones fueron impagables. Karen gritando sobre terrorismo digital, Harold entrando en pánico por las facturas y Penélope observando a mi lado, bebiendo su limonada. Y decía, ¿de verdad no saben con quién están tratando? ¿Verdad? De verdad que no. Pero estaban a punto de descubrirlo. El puto respondió como un niño pequeño con un crayón. Desordenado, dramático y completamente equivocado. Una semana después de que comenzara el gran apagón de banda ancha, encontré un aviso naranja brillante clavado. Sí, clavado en mi puerta principal. Decía que había hecho modificaciones no autorizadas en el techo y que tenía exactamente 7 días para restaurar la estructura a las condiciones habituales de la comunidad. ¿Qué significaba eso? Se suponía que debía desinstalar sus repetidores instalados ilegalmente y fingir que nada de esto había pasado, porque eso no estaba sucediendo. Al día siguiente llegaron 2 multas más. Esta vez por cableado sospechoso visible desde la acera y una supuesta violación de las normas de uniformidad estética. Al parecer, mi cable Ethernet, apenas visible a lo largo del borde de la pared, había ofendido de alguna manera el alma arquitectónica del vecindario. Me quedé en la entrada con el montón de multas en la mano y me reí. Esta gente no tenía ni idea de que cuanto más insistían, más creativo me iba a volver. Mientras Karen y la junta de la asociación de propietarios jugaban a la basura con el consumo de energía, yo seguía recopilando pruebas. Tenía fotos, gráficos de consumo, capturas de pantalla de vigilancia y, ahora, represalias documentadas. Pero ya no estaba solo a la defensiva. Estaba construyendo algo mucho más grande. Fue entonces cuando noté algo extraño en mi panel de control de energía. Mi sistema inteligente registra cada cuanto consumo de electricidad en casa, pero los datos mostraban un pico constante, diario e inexplicable. Después de investigar un poco y pasar largas horas rastreando cables y activando interruptores, encontré al culpable. Los repetidores no solo se estaban robando mi Wi-Fi, estaban conectados directamente a la línea eléctrica principal. Ni siquiera a través de una toma secundaria ni de un circuito de refuerzo. No, era un empalme limpio y deliberado en mi panel de interruptores, conectado a una caja de conexiones sellada y pintada para que se integrara con el resto del exterior. Un contratista no solo había omitido gastos, había cometido un robo. Ya no era una broma. Era completamente ilegal. Y tenía la prueba. Con la guía de Penélope,
Reuní todo en una queja formal ante la FCC y la presenté por los canales adecuados. Pero la burocracia lleva tiempo, y no iba a esperar el papeleo mientras Karen seguía fingiendo ser la reina del callejón sin salida. Así que pasé a la segunda fase, la trampa del rebote de energía. Era elegante. Un script simple conectado a mi concentrador de hogar inteligente que monitoreaba la variación de carga. Siempre que la carga superaba cierto umbral, por ejemplo, durante el horario de máxima audiencia, el sistema cortaba la energía del circuito afectado durante 10 segundos y luego la restablecía. Lo justo para bloquear los dispositivos de streaming, interrumpir las descargas y confundir a quienes lo veían. Y no activaba el disyuntor, así que nadie sabría que lo causaba. Lo mejor es que solo afectaba al circuito que alimentaba los repetidores. Mi casa seguía intacta. Su Wi-Fi se convirtió en una pesadilla de buffering, reconexión y cortes misteriosos. Naturalmente, el caos no tardó en escalar. Los chats grupales del vecindario se llenaron de preguntas. ¿Había un problema con el cableado? ¿Habían roído algo las ardillas? Un tipo empezó una teoría conspirativa sobre pulsos electromagnéticos. Karen, siempre la fuente de distracción, emitió una alerta comunitaria, culpando a la infraestructura inestable del proveedor e insinuando que cambiaría de proveedor. Incluso amenazó con emprender acciones legales contra el contratista anónimo que creía responsable de las bajas. Consideré enviarle una factura anónima solo por ironía, pero me contuve un poco. Luego llegó la reunión de emergencia de la Junta de la Asociación de Propietarios. Intentaron mantenerla privada, por supuesto, programada por la noche, en el centro comunitario con las puertas cerradas y un cartel de solo para miembros pegado con letra barata, pero olvidaron un pequeño detalle. Sus repetidores seguían conectados a mi red personalizada, lo que significaba que tenía acceso a todo. Vi toda la reunión en una laptop en la cocina mientras comía palomitas como si fuera un maratón de Netflix. El drama fue mejor que cualquier programa con guión que haya visto. Karen gritando sobre la inestabilidad del servicio. Harold entrando en pánico por el aumento de los costos. Otro miembro de la junta sugiriendo que desmantelaran todo el sistema antes de que demandaran a alguien. En un momento dado, Karen mencionó mi nombre, me llamó hostil digitalmente y luego sugirió que podría estar intentando sabotear la comunidad. Fue entonces cuando decidí grabar la transmisión y transmitirla en vivo a algunos residentes de confianza que habían empezado a hacer preguntas. La reacción fue instantánea. Resultó que no era el único que tenía problemas con la OE. La transmisión se extendió más rápido de lo esperado. En una hora, más de 50 personas se habían conectado. Algunos miraban en silencio, otros empezaron a escribirme a través de un correo electrónico desechable que había creado para la ocasión, compartiendo sus propias historias, cargos por pagos atrasados por cargos falsos, multas por cosas como campanas de viento, cambios forzados de color del césped. Una persona incluso recibió una multa por una fuente para pájaros demasiado extravagante. La asociación de propietarios no solo era incompetente. Era un régimen en toda regla que se escondía tras papelería de mala calidad. Las consecuencias de la fuga no se hicieron esperar. Al día siguiente, un pequeño pero creciente grupo de residentes confrontó a Karen durante uno de sus recorridos matutinos autoproclamados. Alguien imprimió una captura de pantalla de ella acusándome de sabotaje y la pegó en el tablón de anuncios de la comunidad, el mismo que había usado para anunciar la instalación original del repetidor. Karen intentó desviar la conversación, pero ya era demasiado tarde. Las grietas se estaban haciendo visibles. La gente hacía preguntas que ella no podía responder. ¿Por qué se instalaron los repetidores sin el consentimiento de los residentes? ¿Por qué Eli pagaba la factura de la luz? ¿Por qué sus facturas provenían de una compañía que nadie había aprobado? Y lo más importante, ¿por qué su Wi-Fi de repente era una basura? En lugar de responder con lógica o gracia, Karen redobló la apuesta. Impuso otra ronda de multas, esta vez por difamación comunitaria y difusión de material privado de la Asociación de Propietarios.
Incluso insinuó en una carta posterior que yo podría ser culpable de delitos cibernéticos. Fue entonces cuando le envié una notificación formal de cese y desistimiento con membrete legal de un amigo abogado que me debía un favor. La carta describía su extralimitación, las violaciones de mis derechos de propiedad y dejaba muy claro que cualquier otra acción por su parte resultaría en una demanda por difamación y un posible proceso penal. Penélope lo firmó conjuntamente. También lo hizo otro vecino, que resultó ser juez municipal jubilado. El silencio que siguió fue glorioso. Pero la guinda del pastel no fue mía. Fue de Harold, el tesorero de la Asociación de Propietarios, quien de repente se dio cuenta de que había estado pagando facturas de Data Link Utility Services sin verificarlas. Entró en pánico, revisó todas las facturas de los últimos 6 meses y encontró varios cargos cuestionables, no solo los míos, sino otros que Karen había autorizado para sus proyectos favoritos. Cuando lo confrontaron durante una reunión de seguimiento, ella lo acusó de negligencia financiera. Él respondió con una hoja de cálculo impresa y salió furioso de la sala. Para cuando se calmó la situación, Harold había renunciado. 2 miembros de la junta se abstuvieron de votar, y Karen quedó sentada al frente de un imperio que se derrumbaba rápidamente. Sabía entonces que el final estaba cerca, pero no había terminado. Apenas estaba empezando. Una cosa era ver cómo la asociación de propietarios se desmoronaba desde la distancia, pero otra muy distinta era estar en medio del caos que uno mismo había causado y seguir siendo la única persona que parecía tener un plan. En cuanto Harold renunció, se abrió un vacío de poder que Karen se apresuró a llenar, pero su poder se estaba debilitando. Los demás miembros de la junta, ahora aterrorizados por los problemas legales, se volvieron indecisos y callados. Los correos electrónicos no recibían respuesta. Las citaciones dejaron de llegar. Las reuniones se pospusieron indefinidamente. La asociación había pasado de ser autoritaria a estar paralizada, y yo no iba a permitir que se reorganizaran. Con la ayuda de Penélope, presenté una solicitud formal para una auditoría inmediata de transparencia y rendición de cuentas de la asociación. Eran cláusulas oscuras, profundamente arraigadas en los estatutos, el tipo de reglas que nadie lee, pero eran reales y legalmente aplicables. Obligaban a la asociación a revelar todas las decisiones de gasto y comunicaciones del último año fiscal. Me aseguré de enviar la solicitud como carta certificada con una copia de seguridad digital a la bandeja de entrada de cada residente. De repente, Karen no solo se enfrentaba a unos cuantos vecinos quejosos. Se enfrentaba a un pequeño ejército, todos legalmente armados y ávidos de respuestas. Pero mientras esa batalla se gestaba a cámara lenta, centré mi atención en algo mucho más satisfactorio, la gran desconexión. Los repetidores seguían en mi tejado, zumbando de forma miserable, reiniciándose cada 6 minutos y alimentando un flujo constante de mensajes de servicio falsos y automatizados. Decidí que era hora de desactivarlos, pero no sin antes hacer un último gesto. Usando el mismo sistema que había usado para monitorear el tráfico, inyecté una actualización de firmware que transformó los repetidores en señuelos. En lugar de distribuir el acceso a Internet, ahora transmitían una señal Wi-Fi llamada Karen robaba ancho de banda. Cualquiera que intentara conectarse era redirigido a una página que simplemente decía: pregunte a la asociación de propietarios porque su Wi-Fi es una basura. La reacción fue inmediata. La gente empezó a tomar fotos y a publicarlas en el tablón de anuncios del barrio. Circulaban capturas de pantalla con subtítulos como Leyenda salvaje y No todos los héroes llevan capa. Alguien incluso creó un meme de la cara de Karen junto a un router con llamas detrás. La reputación de la asociación de propietarios, que ya pendía de un hilo, se derrumbó de la noche a la mañana. Incluso los residentes más obedientes, los que antes enviaban correos electrónicos educados sobre la poda de setos, empezaron a cuestionarlo todo. Ya ni siquiera tenía que hacer nada. El sistema que había construido hacía todo el trabajo por mí. Solo tenía que sentarme y disfrutar de las consecuencias. Pero no era del todo despiadado.
Con el caos llegando a su punto álgido, decidí ofrecer una solución a mi manera. Redacté una propuesta y se la presenté directamente a los residentes, sin pasar por la asociación de propietarios. El plan era simple. Asumiría toda la responsabilidad de gestionar la conectividad del vecindario, incluyendo la infraestructura de Internet de alta velocidad, el mantenimiento y la seguridad de la red. A cambio, cobraría una modesta cuota mensual directamente a los usuarios que se inscribieran. Sin participación forzada, sin cargos ocultos, con total transparencia. La respuesta fue abrumadora. En 2 días, más de la mitad de los residentes se habían inscrito. Confiaban más en mí que en la asociación de propietarios, y no podía culparlos. Karen, por supuesto, perdió la cabeza. Intentó bloquear la propuesta, alegando que estaba formando ilegalmente un monopolio de comunicaciones. Incluso llamó al ayuntamiento e intentó denunciarme como proveedor de servicios sin licencia. Pero se topó con un muro porque, gracias a los contactos de Penelope y a un papeleo rápido, Datalink Utility Services ya era un proveedor local registrado oficialmente. Yo tenía licencias, seguro y más documentación legal que premios de decoración Karen. No solo estaba a salvo, era infalible. Y, para colmo, solicité un permiso de construcción para instalar una torre de radioaficionado en mi propiedad. Legalmente, cumplía con las normas de zonificación. Técnicamente, cumplía un propósito de comunicación válido, pero en la práctica, era una monstruosidad y se alzaba lo suficientemente alta como para bloquear el sol de los preciados parterres de Karen durante 2 horas cada tarde. El permiso se tramitó sin problemas. Cuando se vertieron los cimientos y se erigió el primer segmento de la torre, Karen se quedó en la entrada de su casa, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, impotente. Fue algo hermoso. Casi al mismo tiempo, las noticias retomaron la historia. Empezó pequeña. Un segmento local peculiar sobre el drama vecinal y el hombre que le dio la vuelta a la tortilla a su asociación de propietarios. Pero el ángulo se popularizó. Pronto recibí solicitudes de entrevistas de medios nacionales, blogs de tecnología e incluso un grupo de defensa de los derechos digitales que quería presentarme en una mesa redonda. Rechacé la mayoría, pero la atención cumplió un propósito. Aseguró que la asociación de propietarios no pudiera tomar represalias discretamente. Cualquier movimiento que hicieran ahora sería el centro de atención. Pero la verdadera victoria llegó durante la siguiente reunión comunitaria, que por primera vez estuvo abierta a todos los residentes y se transmitió por video en vivo. Karen intentó recuperar el control, subiéndose al podio y dando un discurso sobre el orden, la integridad y la importancia de respetar la cadena de mando. Nadie aplaudió. Cuando intentó pedir una votación para censurarme por ciberagresión, Penélope la interrumpió con una moción para expulsar a Karen de la junta. La votación no estuvo ni cerca. Karen perdió su puesto, su control y la ilusión que tenía de que la gente todavía la tomaba en serio. Penélope fue elegida presidenta interina y lo primero que hizo fue cancelar todas las citaciones pendientes, abrir los libros de la Asociación de Propietarios para revisión pública y disolver la iniciativa de conectividad comunitaria que inició todo este lío. En su lugar, propuso un acuerdo de infraestructura cooperativa, donde los residentes pudieran votar sobre importantes mejoras tecnológicas, aprobar contratistas e incluso proponer ideas de mejora del vecindario directamente. No fue perfecto, pero fue honesto. Por primera vez en años, la gente sintió que tenía voz y voto en su propio vecindario. En cuanto a los repetidores, los quité ese fin de semana. Lo filmé todo. Yo en el tejado desatornillando las cajas, tirando de los cables y tirándolos a un cubo de basura con un golpe seco y dramático. El video circuló, por supuesto. Más memes, más aplausos. Un vecino me trajo un pastel. Otro se ofreció a pagar mi factura de internet durante un mes. Rechacé la oferta, pero agradecí la deferencia. A finales de mes, mi servicio de consultoría de redes tenía más de 30 clientes, todos en un radio de 5 cuadras. La torre de AM se alzaba orgullosa en el jardín,
ahora también como estación de monitoreo meteorológico y ocasional posadero para pájaros. Karen, mientras tanto, había guardado silencio total. Se rumoreaba que planeaba mudarse. Al parecer, la nueva red Wi-Fi ya no conectaba en su casa, y era demasiado orgullosa para pedirme ayuda. Así que seguí con mi vida, disfrutando de la paz que había creado, del vecindario que había remodelado y de saber que había convertido una pequeña toma de poder en una revolución vecinal a gran escala. No pretendía ser un héroe. Pero si meterme con el nerd equivocado significaba que finalmente entendían lo que era el verdadero poder, entonces tal vez me había ganado el título. Uno pensaría que después de todo la saga habría terminado, el tirano destronado, los repetidores eliminados, la asociación de propietarios humillada y el vecindario regresado a algo parecido a la paz. Pero la vida tiene una forma curiosa de dar un último giro, solo para asegurarse de que estás prestando atención. En mi caso, llegó en forma de una carta certificada que llegó a mi puerta 3 semanas después de que Karen dejara la asociación de propietarios Grace. Era nítida, profesional y llevaba el sello oficial de un bufete de abogados que no reconocí. Dentro había una denuncia formal presentada nada menos que por la propia Karen Davenport. Me acusaba de interferencia maliciosa en las operaciones comunitarias, humillación pública, fraude de datos, y esta parte me hizo reír mucho, piratería informática. Sí, según Karen, había cometido actos de piratería desde la comodidad de mi casa. Al parecer, pilotando una Yali Roger digital mientras tomaba café y gestionaba la red Wi-Fi del vecindario. Podría haberlo descartado de plano. Las reclamaciones eran superficiales, llenas de especulaciones y palabras de moda sacadas de un programa nocturno de policías, pero no iba a ignorarlas. Había pasado meses convirtiendo este desastre de la asociación de propietarios en una obra maestra calculada, y no iba a dejar que el capítulo final se esfumara con una demanda vacía. Así que respondí, no con ira, ni con contraacusaciones, sino con papeleo frío, preciso y a prueba de balas. Mi abogado, bendito sea, preparó una respuesta de 26 páginas que desmantelaba cada una de las reclamaciones de Karen. Adjuntaba una contrademanda propia que detallaba la instalación no autorizada de equipos comerciales en propiedad privada, el robo de energía, las violaciones del Código de Propiedad y las represalias que Karen había orquestado desde su puesto en la Asociación de Propietarios. No era solo una respuesta legal. Era una hoja de ruta hacia su caída, llena de recibos, registros digitales, imágenes con fecha y hora y una declaración jurada firmada por el residente. El abogado de Karen debió de echarle un vistazo y darse cuenta de que estaban sentados sobre una granada activa, porque el caso nunca llegó a los tribunales. 2 semanas después, recibí otra carta. Esta de disculpa. Karen retiraba la denuncia, alegando estrés personal y fatiga mental. Traducción. Perdió y lo sabía. Se corrió la voz rápidamente y la victoria no fue solo mía. Todo el vecindario lo sintió. El silencio de Karen se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Dejó de caminar por la manzana, dejó de saludar a los coches que pasaban. Su jardín, antes perfectamente cuidado, se volvió un poco salvaje, y se rumoreaba que pronto habría un cartel de se vende. No me regodeé. Bueno, quizás un poco, pero sobre todo disfruté de la sensación de cierre. Había intentado quitarme algo. Mi red de contactos, mi paz, mi poder, y yo lo había recuperado todo sin infringir una sola ley. En un mundo lleno de pequeños maniáticos del control y burócratas con derecho a todo, eso parecía una justicia excepcional. La Asociación de Propietarios, ahora dirigida por Penélope y una junta recién elegida, experimentó una reestructuración completa. El nuevo liderazgo implementó cambios que realmente tenían sentido. Finanzas transparentes, foros abiertos, roles de liderazgo rotativos, y lo más importante, la prohibición de cualquier instalación tecnológica nueva sin la aprobación total de la comunidad y el consentimiento del propietario. La gente empezó a preocuparse por su vecindario nuevamente, no por miedo a las citaciones,
sino porque finalmente se sintieron escuchadas y porque nadie quería ser la próxima Karen. Mientras tanto, Penélope había empezado a llamarme su perro guardián digital. Bromeó diciendo que debería recibir un estipendio mensual por servicios de seguridad cibernética. Y, sinceramente, no se equivocó. La infraestructura que construí para mi negocio de consultoría se convirtió en la columna vertebral no oficial del vecindario. Seguro, estable y monitoreado con cuidado, no vigilancia. Los residentes ahora tenían acceso a Internet rápido con facturación clara, garantías de privacidad y cero interferencias de cualquier tontería de la asociación de propietarios. Algunos incluso se acercaron a mí con interés en expandir el modelo a un vecindario cercano. Les dije que lo pensaría. Después de todo héroe necesita un día libre. Pero justo cuando pensaba que el polvo finalmente se había calmado, una última sorpresa llamó a mi puerta, literalmente. Una tarde, escuché un suave golpe en la puerta. Lo abrí y encontré a un repartidor sosteniendo una pequeña caja anodina. Sin dirección de remitente, solo mi nombre impreso claramente en la etiqueta. Lo llevé adentro, lo abrí con cuidado y me reí a carcajadas cuando vi lo que había dentro. Era un trofeo de enrutador en miniatura grabado con las palabras «Edición vecinal del rey del ancho de banda». Ninguna nota, ningún remitente, solo el trofeo brillando bajo la luz de mi cocina como una recompensa por sobrevivir a la guerra suburbana más extraña de la historia. Lo coloqué en mi estante justo al lado de los libros sobre seguridad cibernética y la foto enmarcada de mi perro con gafas de sol. Parecía apropiado porque la verdad era que esto no era solo una historia sobre wifi o robo de energía o locura de Joa. Se trataba de límites, de ponerse de pie cuando alguien cree que puede vulnerar tus derechos solo porque tiene un portapapeles y un título. Se trataba de conocer tu valor y tener la habilidad y la paciencia para superar a las personas que piensan que pueden salirse con la suya en cualquier cosa solo porque siempre se han salido con la suya en todo. En las semanas siguientes, hice las paces con la idea de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Pero en algunos aspectos eran mejores. Mis vecinos ahora me respetaban, no solo como el tipo que arregló Internet, sino como alguien que se enfrentó a un sistema que había estado sin control durante demasiado tiempo. La gente dejó de susurrar y empezó a saludar. Incluso la pareja pasivo-agresiva de la calle me ofreció una taza de café una mañana. Entonces es cuando sabes que has ganado. Y Karen, fiel a los rumores, se mudó tranquilamente un sábado por la mañana. Un camión de mudanzas apareció poco después del amanecer. No se despidió de nadie, simplemente empacó sus muebles de colores pastel, cargó las estatuas de su jardín y desapareció. Su casa se vendió en una semana y los nuevos propietarios resultaron ser un profesor de TI jubilado y su hija que dirigían una comunidad de juegos en línea. Se mudaron, vieron la torre de jamón en mi jardín y trajeron un pastel de bienvenida con forma de mouse de computadora. Les dije que iban a encajar muy bien. La vida adoptó un nuevo ritmo, más tranquila, más tranquila. Pero cada vez que pasaba por el lugar donde solían sentarse los repetidores, sonreía porque sabía que la señal que una vez me robaron se había convertido en la misma herramienta que usé para recuperar todo. No tuve que gritar. No tuve que agacharme. Solo tenía que ser más inteligente. Y yo lo estaba. Entonces, si alguna vez estás en un vecindario donde la asociación de propietarios cree que es dueña de tu techo, tu poder y tu privacidad, recuerda mi historia. Y recuerda que a veces la mejor venganza no es ruidosa. A veces es solo una conexión estable, unas pocas líneas de código y un reinicio oportuno. Y un trofeo. Definitivamente no te olvides del trofeo.